Gloria a nuestro Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos por acá, amados hermanos. Es que hemos descansado, no hemos grabado estos días, pero tuve un compromiso el viernes, sábado predicamos en San Martín y el día de ayer estuvimos allá en Atiquizaya, ¿verdad? Una campaña de evangelismo. Ya estamos acá ya, pues nos vamos a descansar, vamos a grabar este mensaje, aunque el doctor me ha dejado reposo. Hay un par de días creo que voy a estar grabándolo 2 veces por semana, mientras se me desinflaman las cuerdas vocales, que tengo un poco inflamadas, ahí un proceso ya de 4 meses casi, con unos dolores terribles, hermano, que he estado pasando ahí, chequeos que me han hecho, exámenes, pero estamos confiando en el Señor. Agradezco a los hermanos que han estado orando por mi vida, por el ministerio, por mi familia, hermanos. Así de que yo agradezco ahí las oraciones de mis hermanos allá en Cuba, en México, en Argentina, los hermanos que me escriben allá. Un hermano compartió, un hermano amigo allá que hemos estado discipulándonos por años allá en Buenos Aires, compartió algunos de mis videos ahí y, y, y le agradezco ahí al hermano ahí por recomendarme, y me gustó lo que dijo porque dijo, aquí están estudios, hasta de 2 horas hay estudios, no reel, ¿cómo le llaman eso? De 3 minutos. Para mí esos reels, yo 2, 3 minutos no se enseña lo que se debe enseñar, más que se mete en duda a las personas con respecto a algunos temas que no se pueden explicar bien en todo el contexto, como le sucedió al pastor Miguel Núñez hace poco en Dominicana, que dijo algo y la gente lo malinterpretó por no escuchar todo el contexto. Así de que gloria a Dios, a mis hermanos que se van a conectar y van a ver este estudio, hermano. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante. ¿Por qué tengo que bautizarme? Yo lo puse en el día de ayer en el Facebook. ¿Por qué tengo que bautizarme ahí? Dios bendiga ahí a mi hermano ahí, Frank. Dios bendiga, hermano. Un abrazo ahí, bendiciones. Dios bendiga ahí a mi hermana Aida, a mi hermana Celina ahí, Ruiz. Gloria a Dios. Y puse en el Facebook el día de ayer para la noche, venía cansado después de predicar, prediqué como 1 hora y 10 minutos. Y oramos y ministramos ahí en Atiquizaya, y vine cansado, pero sentí en mi corazón compartir este estudio porque ah, hermana que siempre se conecta en Guatemala, hermana allá en Shela, en Quetzaltenango, me hizo una pregunta acerca del bautismo por algo que ella leyó un post que le mandaron ahí, de una página judía acerca del bautismo, y me dijo que qué opinaba al respecto, que se le podía dar la opinión. Y le dije, sí, tiene algo de similitud, pero se lo voy a explicar mejor. Le dije, yo lo voy a grabar lunes o martes, hermana, y si no se va a conectar, pues bendiciones, Celina. Y si no, ahí va a quedar grabado el video, si no se conecta mi hermana, y este estudio, hermano, muy bueno. Dijimos que íbamos a explicar acerca de la diferencia entre el bautismo de los prosélitos judíos, el bautismo de Juan, el bautismo cristiano, las diferencias que hay. Ah, También vamos a tocar un tema muy buenísimo, otra pregunta que me hicieron. A través de los años uno va estudiando, leyendo, hermano, la escritura, escudriñando la escritura y encontrando cosas que a veces se nos olvidan. Y pasamos por alto, como le preguntaba a los hermanos ayer, habían varios pastores, les dije, hermanos, o sea, ¿por qué destruyó el Señor a Sodoma y Gomorra? Y toda la gente va por lo mismo, al sodomismo, ¿no? Pero ya en Ezequiel 16, 48, 49 y 50, dice cuál fue el pecado de Sodoma, que está comparando ahí a Jerusalén, hermano, con Sodoma y Gomorra, peor que el pecado de ellos, dice. Y ahí les dice, Señor, ¿por qué la destruyó? Por el orgullo que había en ellos, saciedad de pan, glotonería y ociosidad. Y eso lo llevó a cometer los pecados, hermano, abominables, por los cuales Dios se colmó la paciencia y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y así una vez encontrando cosas y escudriñando ahí a través de los tiempos de 25 años de ministerio, hermano, mayormente cuando se tiene ah, como le dijera, la disciplina de la lectura, o escudriñar y ver la historia, investigar, es muy bueno. Así que este tema va a estar muy bueno. Y me hicieron una pregunta un día y eso me llevó a motivarme a mí a estudiar. Y dije, hermano, pastor, y cuando uno comienza en el ministerio, hermano, hace años cuando yo comencé, pues con una denominación muy grande. Creo que a todos nos ha pasado eso, a la mayoría de pastores, hermano. Y a veces las denominaciones, hermano, no preparan
no prepara muy bien a los siervos de Dios que van a dirigir congregaciones, porque lo digo con respeto, pero es la verdad, hermano. El negocio religioso, la pachanga religiosa está tan buena que las denominaciones lo que quieren es abrir misiones, iglesias, abramos misiones. No hay un interés por un discipulado bíblico real y verdadero, hermano. Y yo fui una víctima de eso, pues que lo tiran a uno allá sin saber tantas cosas. Y un día me preguntaron, hablando acerca del bautismo, hermano, le voy a hacer una pregunta. Me dijeron, ¿y si Juan el Bautista, oiga bien, bautizaba en el desierto para arrepentimiento y perdón de pecados? Y venían muchos ahí pecadores, hermano, adúlteros, asesinos, ladrones, prostitutas, arrepentidas, porque ellos estaban esperando el Mesías y Juan el Bautista le decía que el Mesías ya estaba cerca por venir. Entonces comenzó a prepararlos y los llamó al arrepentimiento, para que se cumpliese la profecía, hermano, de que él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y viceversa, vendría en el espíritu de Elías. Y todos los pecadores llegaron, hermano, allí estaba Juan bautizando. Y se acercaron los fariseos, allí los escribas, y les dijo, raza de víboras, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos no se querían arrepentir, hermano, ellos estaban llegando ahí por curiosidad. Y aparece el Cordero, usted lee ahí el Evangelio de Juan, y dice Juan el Bautista, allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo bautizó, hermanos. Pero si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué se bautizó Jesús si él no había pecado? Él es el Cordero, hermano, puro y sin mancha. Vamos a responder también esa pregunta. ¿Cuál debe ser la fórmula bautismal? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para bautizar a alguien, a un nuevo convertido? También vamos a dar esa respuesta, pero vamos a comenzar ahorita, leyendo la escritura en Mateo 28. Mateo 28, versículo 16 al 20, dice la escritura, voy a usar versión de la Reina Valera hoy sí. Y dice, desde el 16, correcto, dice la escritura, aquí estoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, dice. Pero algunos dudaban aún. Y Jesús les dijo y les habló diciendo, toda potestad, toda exousia en griego, hermano, toda capacidad, toda fuerza, todo control, toda influencia, todo derecho, toda jurisdicción, eso quiere decir la palabra exousia, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, hacer madastés, es la palabra griega ahí, aquel que imita o hace lo de su maestro. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden, hermano. La palabra guarden ahí es muy importante, la palabra griega tereo, que significa mantener el ojo sobre. O sea, ustedes a los nuevos convertidos les van a predicar el evangelio, los que se arrepientan y se bauticen, ustedes van a estarlo viendo, que ellos pongan en práctica todo lo que ustedes les van a enseñar. Así está diciendo en el idioma original. Significa mantener el ojo sobre, la palabra tereo, a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre santo y bueno, gracias, Señor, por darme la fuerza a pesar de mis dificultades que estoy pasando en mi garganta, Padre, en mis cuerdas vocales. Pero yo estoy confiando en ti, Señor, en tu soberana voluntad. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, de mi vida, de mis hermanos. Yo te pido, Padre Santo, que esta noche puedas bendecirnos con este estudio de tu palabra, Señor. No lo hacemos por buscar fama, no lo hacemos para recolectar dinero, Señor. Lo hacemos con todo nuestro corazón para bendecir el cuerpo de Cristo, Señor, porque para eso tú has dado los dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo lo hago, Señor, de todo mi corazón para que compartir, Padre, estas enseñanzas que puedan ser de mucha bendición, porque hay muchos que están en las iglesias, Padre, donde he ido a predicar a veces, hasta en bautismos, y les digo, ¿por qué te vas a bautizar? No saben, no se les ha enseñado. Y otros que se bautizaron tampoco saben, no sé, solo sé que me dijeron que para tener privilegios y esto y lo otro, pero no entienden, pero a través de este estudio que pueda ser de bendición, de edificación, Señor, y de fortaleza para muchos, y que toda la gloria y la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
¿Por qué tengo que bautizarme? Mire, qué interesante esto, hermanos. Esto va a estar bueno, este estudio. Va a ser un poco largo, quizás de hora y media o más. Ahí, hermanos, así son mis estudios. Ahí, cuando voy a predicar a la iglesia y me dan una hora a veces. Ahí, pues, dime una hora y media, les digo a los hermanos. Ahí, porque a veces el tiempo, hermano, es bueno, es bueno. Pasamos más tiempo en las redes sociales y en cosas que no nos edifican para nada, hermano. Y la palabra de Dios es muy buena, es viva y eficaz. Porque tengo que bautizarme, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos amados, el bautismo en agua, por supuesto que vamos a hablar del bautismo en agua otra vez, porque hoy me preguntaron también en la tarde por ahí unas hermanas que me las encontraba en Sonsonate, me decían, hermano, ¿y cuándo va a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo y qué es? Y le dije, espere, porque yo ya tengo preparada una serie, y yo ahí, porque estuve dando una serie todos los domingos acerca de conociendo los dones espirituales. Es muy bueno, hermano, la introducción, solo la introducción es como de hora y media. Y después empezamos a ver todas las posturas que hay con respecto a los dones espirituales y a explicar una por una y después a explicar cada don. Pero qué interesante eso, hermano. Y ahí vamos a hablar acerca de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Y en primer lugar, hermanos, queremos enseñar que el bautismo en agua es una de las dos ordenanzas instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Es una de las dos ordenanzas. Está el bautismo y está la cena del Señor, que otro día también vamos a dar un estudio acerca de la cena del Señor. Vamos a ver las 4 posturas teológicas que hay con respecto a la cena del Señor. Hermanos amados, va a ver usted. Pero este bautismo en agua es una de las dos ordenanzas instituidas por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, correcto. Pero en la mayoría de ocasiones que he conversado con hermanos y hermanas de diferentes denominaciones cristianas sobre el tema, yo he podido darme cuenta del poco conocimiento acerca del tema. Ujú. Y la falta de comprensión del mismo. Por lo tanto, esta noche vamos a presentar a continuación la siguiente postura bíblica sobre el bautismo cristiano, hermanos, ahora, sobre el bautismo cristiano. Y por si alguien no se ha bautizado, lo llega a ver un creyente o un recién convertido o alguien que no es creyente, pero se convierte, el Señor le salva y le muestra su misericordia, usted puede tener claro, hermano y amigo, lo que es esta ordenanza instituida por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia acerca del bautismo, porque tengo que bautizarme, hermanos amados. En primer lugar, para comprender qué es el bautismo cristiano, tenemos que tener una comprensión clara de qué no es, oiga bien, qué no es y para qué es el bautismo. Eso hay que entenderlo bien claro. Entonces, en primer lugar, el bautismo no es para salvación, como algunos enseñan. He visto ahí algunos estudios y me los han compartido. Mi hermano, ¿y qué opina de esto? Que este predicador dice y todo. Es que dice la escritura que el que creyera y fuera bautizado por la partícula conectiva ahí que está ahí. Pero eso más adelante lo voy yo a explicar, hermanos amados, ahí. Y el bautismo no es para salvación, porque la salvación es por fe por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como lo explicamos anteriormente en el estudio, oiga bien, evidencias de un corazón regenerado, pudimos ver aquel ladrón, aquel malhechor en la cruz de Calvario, que Jesús le dijo, te digo que hoy de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Y no fue bautizado. Entonces, el bautismo no es para salvación. Muchos en la iglesia primitiva, recién convertidos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de bautizarse, sino que fueron arrojados al circo romano los leones crucificados, quemados, hermanos, recién convertidos de días, de semanas. No se pudieron bautizar, huyendo de las catacumbas, terrible. Y a la nomás oportunidad que se tenía, los bautizaban. Incluso ahí los bautizaban por aspersión, según los escritos y la historia ahí, hermano, porque el bautismo es por inmersión, ya vamos a explicar eso también ahí un poquito más adelante, hermanos amados. Entonces, ¿qué no es el bautismo? No es para salvación. No es para salvación. Segundo, no es para perdón de pecados, hermano, porque
Hay veces he visto yo, yo he visto de tantas cosas como evangelista, he predicado muchas denominaciones y me han invitado a muchos bautizos y he bautizado gente, hermano. Y hemos presentado el matrimonio de gente, de muchas personas en todo el país. Y he ido a lugares donde a veces me han invitado a ríos y todo, y dice, hermanos, y está bien, aquí el río, muy bueno, está bien. Y dicen ellos, no, porque fue un río donde se bautizó Jesús. Pero ¿por qué el río? Le digo, no, porque aquí el que se bautiza, aquí los pecados le son lavados y se los lleva el río. Es simbólico, me dicen ellos, y yo me quedo. Wow, qué tremendo. Entonces, esos pecados van a caer los que se están bañando en la poza, allá abajo, el río, allá, hermanos. Qué tremendo eso. Entonces, el bautismo no es para salvación en primer lugar. Segundo, ¿qué no es el bautismo? No es para perdón de pecados, hermanos amados, porque los pecados los perdona Cristo por su gracia y misericordia, y por eso dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y si pecáis, dice, abogado tenéis para con Jesucristo. Y después dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el bautismo no es para salvación. Dios bendiga, hermana Belén. Saludos, allá está Rosario. No es para salvación. El bautismo no es para, oiga bien, perdón de pecados. Dios bendiga. Y ese por ahí la vi también. No es para perdón de pecados. ¿Qué no es el bautismo? El bautismo no es para ser más santo ni más espiritual, hermano, tampoco. Ujú. Cuarto, lugar que no es el bautismo. El bautismo no es solo para personas especiales, como algunos. Lo he escuchado también en algunas sectas pseudo cristianas y todo, que el bautismo es solo para cierto grupo selecto de personas que cumplen ahí ciertos requisitos, hermanos. Que ellos, por supuesto, han puesto, no que lo que la Biblia manda. Entonces, eso no es el bautismo. La palabra bautizo viene de la palabra griega baptizó, hermano. Baptisma y baptismos viene de raíces así. Pero la propia raíz es la palabra baptein, que significa, escuchen, sumergir. Por eso creemos que el bautismo no es por aspersión, sino que es por inmersión, es sumergir. Y la palabra griega, la raíz griega da la idea de teñir, no sé, en mi país, hace años, no sé si siempre se tendrá en esa práctica, pero antes había gente que tenía ropas que le gustaba mucho y no me dejan mentir que de 30 a 40 años atrás la ropa que se sacaba era de muy buena calidad, hermano. Lona, los jeans que le duraban una eternidad, se moría usted y el jeans allí quedaba, solo que se desteñía. Entonces aquel tiempo vendían algo que se llamaba en mi país un teñidor, que llamaban Pullman, le llamaban aquí un teñidor, en el cual usted ponía una olla grande, muy grande, le llenaba de agua y le echaba ese teñidor que era un polvo. Y dependiendo del color que usted quisiera, amarillo, rojo, verde o negro, y después de que le echaba y lo removía, el agua ya estaba en color, usted metía la prenda completamente. Si era jeans o pantalón, lo bajaba así de la pies hacia abajo y lo dejaba un par de minutos ahí y lo movía. Cuando ya lo sacaba, usted lo sacaba ya del color que usted lo quería. ¿Me entiende? Y eso se le llamaba también teñir. Teñir. Y la palabra eso significa en el griego, hermanos, sumergir, teñir, cubrir completamente algo. Por eso creemos que el bautismo es por inmersión. Y no es por aspersión, aunque se podría en ciertas ocasiones, yo quiero enseñar esto, hermanos. Yo estudiaba ahí en la iglesia primitiva, y en la iglesia primitiva ahí no había río ni pozo, estaba en cavernas, en cuevas, hermano. Y gente que estaba enferma y agonizando, que ya no podía llevarlas a un río, un lugar, o sumergirlo, los bautizaban por aspersión, tomaban un poco de agua, porque era escasa el agua ahí, y lo bañaban, ¿me entiende? Yo hice eso una vez con la mamá de una hermana muy querida aquí en la iglesia. Recuerdo que enfermó gravemente, un cáncer terrible en el estómago, y la fuimos a retirar al hospital. Yo las acompañé, yo fui en mi vehículo, hermano. Ah, y trajimos allí a la madrecita, y en todo el camino, porque era en la capital, hace poco estuvimos hablando de eso con ellos, y estuvimos recordando eso, y le dije, gloria a Dios, que Dios salvó a su madrecita, y le empecé a predicar el evangelio como 2 horas por el tráfico, y esto de Génesis, hermano, me la traje.
como hizo allá Felipe con el eunuco, y palabra, 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 y el arrepentimiento, la fe, la gracia de Dios, y hemos violado la ley de Dios, necesita empezar, hermano, y gracias al Señor. Cuando venimos, ella se arrepintió y dijo, me quiero arrepentir, quiero reconocer a Jesucristo como Señor, y oramos. Fue maravilloso eso. Fue entre semanas, recuerdo, como jueves, miércoles o jueves. Ya el domingo ya estaba ya, hermano, muy grave. Y un día antes de la noche me dice la hermana, pastor, mi madre se quiere bautizar, dice que ella quiere hacer ese mandato de obediencia a Dios, esa ordenanza. Y le dije, vayamos, pero no la podíamos mover, estaba muy grave. En su casa traiga un recipiente con agua, hermano. Y recuerdo que oramos. Y miren, fue una presencia de Dios que se sintió. Y yo me quebranté, me puse a llorar, hermano, al ver la conversión de aquella mujer. Esto de servir a Dios es maravilloso, hermano. Es maravilloso, es el tesoro más grande, esa es la riqueza más grande que alguien puede tener. El ver las maravillas de Dios es el milagro más grande, la salvación. Sí, hermano, no un show carismático, es la salvación del alma. Y aquella mujer lloró, hermano, y levantó sus manos ya agonizando. Y la mujer le tiré agua con mis manos y le eché la aspersión, hermano. Y ella dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, hice la oración, el ritual. Como la escritura lo hemos hecho siempre por tradición en las iglesias, que ya después vamos a hablar de eso, si es así el bautismo o cómo debe ser la fórmula bautismal, pero yo lo hice en ese momento así. Y la mujer, hermano, ahí en la silla sentadita, se bañó y sintió una paz, aquella mujer, y se sintió una paz allí, hermano, de la presencia de Dios. Al día siguiente ya murió. Fue tremendo. Entonces, pero se puede hacer eso en ocasiones, hermanos, cuando son ese tipo de situaciones a los predicadores que están jóvenes y todo y empiezan. Yo lo he hecho como 2 veces, 3 veces. Me ha tocado hacerlo con personas que están agonizando. Y bautizarlos en una cama, bautíceme aquí. Hermanos amados, entonces, pero la palabra ahí griega es baptein, que significa sumergir, teñir completamente a algo. Y tiene que ver con unirse a algo. O a alguien. En este caso, ser unidos al cuerpo de Cristo a través de Jesucristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo. Eso tiene que ver el bautismo. Ese es el bautismo, hermanos amados. Entonces, a la luz de esta comprensión, de esto surge la primera pregunta del por qué debo bautizarme. ¿Por qué debo bautizarme, hermanos amados? Quizás va a oír cosas que usted nunca ha oído decirle, hermano, pero aprende, esto va a ser de bendición, vuelva a revisarlo, anótelo, analícelo y diga, wow, hoy sé por qué me bauticé, yo no sabía, hermano, por qué. Lo repito, hay veces no estamos instruidos ni discipulados, hermano, en los temas. Y a veces estamos dirigiendo iglesias porque así nos enseñaron y así nos mandaron, así me tocó a mí, hermano, hace 26 años que inicié el ministerio, con un poco de herramientas, váyase. Porque la denominación de lo que le importa es tener tantas iglesias, tantas misiones, porque somos la más grande, la más reconocida, la más poderosa, pero no se enfocan en ser discípulos como la Escritura manda. Discípulos, hermano, no creyentes. Entonces, en primer lugar, aquí surge ya, vamos con la primera respuesta de por qué debo bautizarme. Primera, número 1, ¿por qué tengo que bautizarme? Para seguir el ejemplo de Jesús, hermanos. Para seguir el ejemplo de Jesús. Y ahí podríamos ir nosotros siempre aquí a Mateo, hermanos amados. Ahí Mateo 3, versículo 13 en adelante. Vamos a leer varios textos. Ahora no se me vaya a dormir, ni se me vaya a aburrir. Si no, después mire el video, nomás termina, lo subo en la cuenta de YouTube para que usted pueda tomar nota. Entonces, en primer lugar, ¿por qué tengo que bautizarme? Número 1, para seguir el ejemplo de Jesús, o de Yeshua, como era el nombre hebreo de él, hermano, el nombre original. Y no sé cómo se cambió, porque según la Real Academia Española, los nombres propios no se pueden traducir, pero no sé cómo permitieron que se tradujeran. Y dice la escritura aquí, Juan bautiza a Jesús. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él, dice. Mas Juan se le oponía diciendo, como él sabía quién era, hermano, le voy a explicar por qué. Necesito ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y la palabra justicia es Torah, ley, hermano. Porque así conviene que cumplamos toda la ley. Aquí está, aquí está, hermano, el centro, la cereza del pastel que usted va a entender por qué, hermano, Jesús se bautizó. En el bautismo de Juan, si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, y él no había pecado. Era el Cordero Santo, puro. Era nuestro pan no leudado, hermano, sin levadura. Entonces, ¿por qué? Aquí nos vamos a sumergir en la cultura, hermano, que no nos queremos meter muchas veces. Aquí nos vamos a sumergir. Y yo les digo, cuando yo me bauticé no sabía nada de esto. ¿Por qué? Me dijeron, pero sentí algo, el Espíritu de Dios no me dejaba. Tenía un par de meses que el Señor me había salvado. Yo quería obedecer a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios manda y en la Biblia dice. Y yo me fui a bautizar. Y si hubiese sabido esto, me hubieran enseñado esto, hubiera sido más maravilloso para mí. Pero después lo descubrí, hermanos, ahí. Estudiando la escritura, la historia y la cultura, lo descubrí. Entonces, para seguir el ejemplo de Jesús en primer lugar, pero aquí surge la primera pregunta, que muchas veces, como creyentes, no tenemos la respuesta cuando somos confrontados, hermanos. Y nos preguntan, ¿a cuántos le han preguntado, mire, ¿por qué se bautizó Jesús? El bautismo de Juan era para perdón de pecados y arrepentimiento, y él no tenía nada que arrepentirse porque no había pecado en él. Era el Cordero perfecto, sin mancha, hermano. Entonces, aquí surge esta primera pregunta, y aquí vamos ya a entrar en materia, nos vamos a meter en la cultura. Aquí es donde más nos vamos a entretener, en esto, hermanos amados, en esto. Y porque así dice, conviene que cumplamos toda Torá, toda justicia, toda ley. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, hermanos amados. Ahora bien, si Jesús era el Hijo de Dios, él era Dios. Si en él no había pecado, y el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecado, entonces ¿por qué se bautizó? Hoy nos vamos a meter ya en materia, ¿por qué se bautizó? Hermanos amados, nos vamos ya a entrar en materia de por qué se bautizó. Ahorita, escuche esto, y aquí se nos vamos a meter ya en la teología judía, hermano, en el hebraísmo de la época, porque la Biblia es un libro judío, con cultura judía, religión judía, fiestas judías, y no había nada romano ni pagano. Todo Dios lo había determinado en su santa palabra, en su santa ley, hermanos amados. Entonces, ahora yo voy a mostrar las razones por qué se bautizó Jesús en el bautismo de Juan, que era para perdón y arrepentimiento de pecado, y él tenía de qué arrepentirse, y él no había pecado, ni pecó. Aunque la Escritura dice que se hizo pecado por nosotros, pero no es que le haya pecado, sino que él tomó todos nuestros pecados y los puso sobre él, hermano, para recibir la santa y justa ira de Dios. Pero no había pecado. Como aquellas prostitutas, como aquellos ladrones, como aquellos asesinos que iban arrepentidos, como aquellos adúlteros, como aquellos idólatras que iban a Juan llorando al escuchar al profeta de Dios, hermano, ahí ministrándolo. Y ahora vamos a mostrar las razones por las cuales Jesús se bautizó, que yo creo que la Biblia nos enseña mucho acerca de eso. Ahí hay toda esta respuesta en la Escritura, hermano. Así como presenté el mensaje de la Navidad, el origen pagano de la Navidad y su repercusión en la iglesia moderna, todo le hemos ido mostrando con Biblia, con textos, con cultura, que son irrefutables, con evidencias, hermano. Buenas. Pero los religiosos, hermano, y cuando ven eso no les gusta, hermano, porque aluden a la conciencia, pero a mí no me interesa la conciencia, porque la conciencia muchas veces puede ser cauterizada. Y por eso David decía, si mi conciencia no me reprende, mayor esto para hacerlo, Señor, con tu santa y bendita palabra. Entonces,
Voy con las razones por las cuales Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, que era para perdón y arrepentimiento de pecado, y él no había pecado. Aquí están las razones, hermano. Esto es profético, lo que usted va a escuchar y va a entender. Y cuando digo profético, no es que voy a hablar, voy a profetizar del futuro, no. Que ya estaba todo establecido en la ley. Y aquí está, uno, la primera razón por la cual él se bautizó fue para identificarse con los ungimientos, oiga bien, y oficios del Antiguo Testamento. Uno, para identificarse con los ungimientos y oficios del Antiguo Testamento, o mejor dicho, para identificarse con los bautismos, así lo voy a usar yo, con los bautismos y oficios del Antiguo Testamento. Escuche esto. Estos se llaman los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo él era rey. Él es sacerdote por excelencia, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, hermano. Es nuestro sumo sacerdote. Y dice la Escritura que nosotros somos un reino de sacerdotes. Dice, porque ahí no dice que somos reyes y sacerdotes. Hasta ahí alabanza que no, rey solo es uno. Ahí la palabra griega es, y nos hízole un reino de sacerdotes para su Padre Dios, dice así en griego, en Apocalipsis, hermano. No dice nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo un reino de sacerdotes regidos por un rey, por nuestro sumo sacerdote. Entonces, oficio de Cristo, rey, sacerdote y profeta. Escuche esto, qué interesante. Rey, sacerdote y profeta. Y todo profeta, todo rey y sacerdote tenía que pasar ciertos requisitos que la ley así lo determinaba para desempeñar su oficio. Y él vino a cumplir toda la ley, él se sometió a la ley, hermano. Cumplió perfectamente la ley. La interpretó correctamente y la vivió. Nunca la violentó. Y él nos capacita por su gracia y misericordia a amar también esa ley y cumplirla, lo que no podíamos hacer antes, porque estamos esclavos del pecado, del mundo y del diablo. Y mire qué interesante. En la antigüedad, los profetas solo eran ungidos con aceite. Usted puede ver ahí a David, hermano. Perdón, a los profetas, casos de los profetas que eran ungidos solo con aceite. Para eso vamos a leer Levíticos, vamos a utilizar la escritura, Levíticos 8:12. Nos vamos a ir aquí atrás a Levíticos 8:12. Vamos a la escritura, Éxodo, Levíticos, vamos a ir para ver si es cierto. Ya no, el hermano está inventando. ¿De dónde se ha sacado eso? No estamos inventando nada, hermanos, acá. Dice Levíticos, aquí estamos ya. 8, versículo 12 dice la escritura. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Otra traducción hebrea puede decir, porque la palabra hebrea para bautizo, la palabra allí, la raíz hebrea es reunir aguas, significa reunir las aguas, hermano. Por eso ahí habla de reunir las aguas para la salvación. Entonces, ellos tomaban el agua y se le echaban y bañaban allí, prácticamente lo bautizaban, hermano, con el aceite de la unción a los profetas prácticamente, hermano. Los profetas. Entonces, los profetas eran bautizados prácticamente, eran rociados con aceite, hermano. El rey también solamente con aceite se podía, y está en Levíticos 8:23, y dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Mire qué interesante, hermano. Entonces, el profeta era ungido con aceite, el rey también era ungido solo con aceite. Pero, hermanos, el sacerdote, ya le voy a dar los textos del profeta, pero hay muchas evidencias sobre David, lo que hizo con David y otros profetas que se rociaban solamente con aceite. Y se utilizaba, hermano, no una redoma, sino que un cuerno
de carnero con aceite, ahí se les ungía. Pero escuche esto, pero el sacerdote, hermano, el sacerdote tenía los 3 bautismos o 3 ungimientos. Era bautizado con aceite, lo que le vimos ya en Levítico 8:12 que se hizo sobre Aarón, el sumo sacerdote. Era bautizado con aceite, era ungido con aceite, era ungido también y lavado con agua, Levítico 8:6 dice allí. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, dice otra traducción, dice los bautizó con agua, los purificó con agua, dice otra traducción también. Entonces estamos hablando que el profeta solo con aceite, el rey solo con aceite era bautizado y el sacerdote llevaba los 3 ungimientos. Levítico 8:12 lo leímos con aceite, Levítico 8:6 era bautizado con agua y Levítico 8:23 también era bautizado con sangre. Se le rociaba con sangre. Y ahí lo leímos donde dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué hacían esto? Porque él tenía que escuchar solamente la voz de Dios y su dirección de Dios. Porque todo lo que su mano tocase fuera santo y santificado para Dios y que su pie solo anduviese en los caminos del Señor. Para eso era rociado con sangre. Entonces, hermanos, y Cristo Jesús, él tenía los 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. Está aquí conmigo. Ahora bien, aquí está algo muy interesante, y así sí estoy de acuerdo, hermano, con eso que me envió la hermana ahí para analizarlo, correcto. Y algo hay que entender y tener bien en claro. El sacerdocio, hermano, que había venido por siglos allí en Judá, en Judea, Jerusalén, ya no estaba el reino del norte, se había contaminado y estaba, hermano, contaminado de su pecado. Idolatría, mezclando la política con Roma, en esto, una corrupción total, hermano. Entonces, ninguno de estos sacerdotes, hermano, corruptos, iba a ministrar esos bautismos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y aquí sí estoy de acuerdo con esa enseñanza, hermano, porque hay que entender algo, y eso sí es muy claro. Juan, hermanos, aparte de ser profeta, usted sabe que él era el hijo de quién era, de Zacarías, un levita, un sacerdote que ministraba en el templo, y su mujer también era levita, por lo cual Juan tenía derecho al sacerdocio, hermano. Aparte de ser profeta, porque venía de sacerdotes. Entonces, aparte de ser profeta, él está allí también fungiendo, hermano, el sacerdocio puro y descontaminado que el Señor ya no quiere. Para preparar a nuestro sumo sacerdote, hermano, y ungirlo, él. Nuestro sumo sacerdote, porque no podía ser ungido por esos hombres corruptos que estaban allá en el templo. Entonces, hay 2 funciones que estaba ocupando allí Juan. La de profeta, pero en ese momento está ocupando la función de sacerdote porque está purificando al pueblo de sus pecados y sus iniquidades. Y es por eso que hoy va a entender, si nunca lo había oído, porque llegan molestos los sacerdotes y todo, porque dicen, hey, ¿qué estás haciendo vos? Si eso a nosotros nos corresponde, ¿y vos qué estás haciendo? Si sos profeta, dedícate a predicar y llamarle arrepentimiento, pero ¿por qué estás lavando a las personas? Como símbolo de purificación. Ahí está la clave, podemos entender, hermanos amados. Porque Juan el Bautista también es un sacerdote, hermano. Y algunos estudiosos dicen, era el último sacerdote de la línea de Aarón, acto limpio y puro para llevar a cabo lo que iba a hacer de preparar al sumo sacerdote, hermano, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, por el cual tenemos entrada al trono de Dios. Estamos aquí. Entonces, se comprende, si no cualquier pregunta la pueden ahí dejar ahí. Te bendiga, Jaime. Entonces ahí están los 3 ungimientos. Pero alguien dice, pastor, predicador. Y yo voy a ir más allá. Yo me atrevería también que recuerde que cuando vio Juan, él como sacerdote que era,
Ya lo había entrenado sus padres, hermano, en la ley, en la Torá, en los sacrificios, todo él conocía, pues. Si sus padres dice que andaban intachables en los mandamientos de Dios. Imagine qué preparación le dieron a su hijo. Que él como sacerdote puro, él pudo detectar que cuando Jesús se apareció y venía caminando, él dijo, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros no lo hubieran podido hacer porque se habían corrompido. Es más, según la historia se dice, hermano, que estos sacerdotes en el templo, ¿por qué se enojó Jesús y botó las mesas y las monedas y los cambios, hizo unas cuerdas y los dio de látigos? Dice, se enojó y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y lo sacó, hermano. Y se enojó el Señor. Ellos no hubiesen podido identificar al Cordero. Además, recordemos que Jesucristo era el Cordero Pascual, hermano. Entonces también Juan ahí está desempeñando su función no de profeta en ese momento, sino de sacerdote, porque el sacrificio era purificado, era lavado, antes de ser degollado, hermano, y ser quemado y presentado delante de Dios. Entonces solo Juan podía hacer eso. Y usted va a entender por qué le dice allá en Mateo que estábamos leyendo, hermanos, 3, que estábamos leyendo, y le dice, no, él no quiso cuando lo vio, dijo, si este es el Cordero de Dios, yo no lo voy a bautizar, dice, si él no necesita ser perdonado de nada, sí, le digo, pero Juan, entendé, en estas palabras, le pudo haber dicho, tú eres sacerdote, y tus padres te han enseñado, y sabes lo que la ley habla de mí, y yo tengo que cumplir toda justicia como Cordero Pascual, tengo que ser lavado, para ser sacrificado delante de mi Padre, no es porque yo haya pecado. Wow, hermano, ¿no les parece esto maravilloso? Y por eso le dice, nos conviene, dice, que cumplamos toda justicia, toda Torá, toda ley. Y entonces le dejó. Estamos aquí, hermanos. Y este ritual que acabo de explicar del profeta y más que todo del sacerdocio, lo instituyó directamente Moisés, hermano, que fue entregada a sus manos las tablas y habló cara a cara con Dios. Qué interesante estos, hermanos amados. Y ahí está Juan 1, 31 al 34, cuando dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él como sacerdote, hermano, puro, que estaba apartado para Dios, fue profeta y sacerdote Juan también. No se les olvide, no sé si alguna vez han oído esto ustedes, el pastor lo que está diciendo, vaya a investigar, escudriñe la escritura y la cultura de lo que yo le estoy diciendo. Hermano, y allí pues, y es por la razón por la cual Jesús se bautizó en el bautismo de Juan. Por eso va a quedar bien claro esto. Porque tenía que cumplir toda Torah y toda ley, hermano. Y tenía que pasar, oiga bien, pastor, ¿y cuándo recibió el bautismo de agua entonces? El bautismo de agua, cuando fue bautizado por Juan. Y el bautismo de aceite, ¿cuándo lo recibió el Señor? Si él también era profeta. Y también era rey cuando recibió el bautismo de aceite, porque los reyes y los profetas eran bautizados con aceite, ungidos con aceite, y el sacerdote los 3 ungimientos, agua, aceite y sangre. Ahí cuando vino el Espíritu Santo después de que fue bautizado. Y dice que ahí y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, dice. Y venía sobre él, ahí recibió el bautismo de aceite. Y fue lleno del Espíritu. Y fue al desierto a ser tentado, hermano, por el diablo durante 40 días, dice la Escritura después. Ahí recibió el bautismo de aceite. Y el bautismo de sangre, oh, brother, cuando estaba en la cruz del Calvario. Cayó la ira de Dios sobre él. Fue destrozado su cuerpo, bañado en sangre. Isaías 53 dice, le vimos abatido y herido de Dios, mas no le estimamos. Dice que no había hermosura en él para que le deseásemos. Estaba, hermano, destruido, bañado en sangre. Ahí él recibió el bautismo de sangre. Y están los 3 oficios. Él cumple ahí, hermano, toda Torah, toda ley, esa profecía. Y esa es la razón, hermanos amados, la primera razón por cual se bautizó Jesús. Pero les puedo dar otras razones también.
Ahí, hermano. Les voy a dar otra, segunda. Pero esta es la más principal para cumplir la ley de Dios y la Torá. Y toda justicia, porque Él vino a cumplir la ley de Dios perfectamente, hermanos amados. Pero les voy a dar otra. ¿Por qué se bautizó también Jesús? Para identificarse con el mensaje de Juan, hermano, el Bautista. Dicen algunos estudiosos. Otra razón por la cual se bautizó, para identificarse con Israel, el pueblo al que Él venía a salvar. Y por eso Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, exusía, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso también se bautizó, para identificarse con Israel, a quien Él venía a salvar. También se bautizó y dijo, no, venga. Con todos esos pecadores que estaban ahí, se bautizó también, para cumplir a cumplir la Torá y la justicia, para identificarse con el mensaje de Juan, para identificarse con Israel, hermano, con la nación que Él venía a salvar. Pero también dice otro que se bautizó para identificarse con los pecadores, con nosotros, los que después íbamos a creer, hermano. Mire qué interesante. Y eso está ahí en Isaías 53:12, así es. Para identificarse con nosotros los pecadores. En pocas palabras, Jesús estaba apoyando y respaldando lo que Juan estaba predicando. Le dijo, escúchelo, porque él está predicando la verdad. Dios te bendiga, primo. Saludos allá. Allá está, Los Ángeles. Jesús estaba apoyando y respaldando lo que Jesús estaba predicando. Jesús estaba confesando, escucha, dicen otros estudiosos, que Jesús se bautizó porque él estaba confesando personalmente el pecado de la nación, como Nehemías, como Esdras, como Moisés y como Daniel lo hicieron. Lo estaba haciendo también, dicen algunos comentaristas estudiosos por ahí. Y otros también dicen que se estaba identificando con la gente del pueblo, no con la religión, ni con los mismos fariseos hipócritas que llegaban ahí a oponerse, hermanos, al ministerio tanto de Juan como de Jesús después, por lo que ellos hacían. Muy interesante. Entonces aquí concluyo la primera razón por la cual se bautizó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para identificarse con los surgimientos del Antiguo Testamento y cumplir la Torah y la ley. Y ya queda claro, y cuando le preguntan, ¿y por qué se bautizó? No, por eso, porque era para arrepentimiento y pecado, pero como él tenía de qué arrepentirse en ese momento, pero él, hermano, tenía que cumplir la ley de Dios para oficiar como sumo sacerdote, para oficiar como rey, para oficiar como profeta. Tenía que recibir los 3 ungimientos. Y ahí lo recibió. Ya los expliqué yo de cómo lo hizo. Segunda razón por la cual se bautizó Jesús. Escucha esto. Para inaugurar su ministerio público. Hermano, hay algo que tener claro, que lo que iba a explicar yo al principio. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de los prosélitos, el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? Hay algo que tener muy en claro. El bautizarse o sumergirse, hermanos, es una práctica no solo bíblica, no solo religiosa, sino que todas las naciones orientales en aquel tiempo lo hacían. Hasta el día de hoy, si usted va a la India, hay un río ahí muy famoso donde se purifican ellos porque el agua tiene que ver con purificación. Entonces, en todas las religiones orientales hasta el día de hoy hacen esas prácticas de bautizarse y sumergirse, hermanos, para ser purificados, para nuestro arrepentimiento. Y cuando alguien quiere abrazar una religión y renunciaba a una religión y abrazaba a otro, por ejemplo en la India hay miles de religiones, y si uno se cambia a otra religión, se tiene que bautizar en el nombre de esa religión, para decir que está renunciando a lo que creía antes y que ahora va a abrazar lo que cree. Entonces, ese es de ahí viene el bautismo, los prosélitos del judaísmo, que los que querían abrazar el judaísmo los bautizaban ahí en el nombre del judaísmo, y del Dios de Israel los circuncidaban y les enseñaban a guardar los mandamientos de Dios. Ese es el bautismo
de los prosélitos de los judíos, hermano. El bautismo de Juan, pues ya lo explicamos, es para arrepentimiento y perdón de pecados, para preparar el camino para encontrarse con el Mesías. Y el bautismo cristiano, hermanos, es para mostrar que nos hemos arrepentido y que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y le estamos siguiendo. Entonces, el bautismo cristiano es para identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo y que estamos de acuerdo con su mensaje y que vamos a andar en novedad de vida. Esa es la diferencia entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan, porque yo he oído algunos bautismos cuando me han invitado y escucho a los pastores y sacan el texto de Juan para bautizar, hermanos, los hermanos. Y dice que los bautizaba para arrepentimiento y oigo que hacen esa frase. Y dicen, bueno, el hermano ahora se está arrepintiendo aquí, dice, y lo está mostrando con su bautismo. Y digo, no, no es así. El bautismo cristiano es que, hermanos, estamos aquí a esta hora para presenciar el bautismo de nuestro hermano o hermana Julano y Julana de tal, la cual se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio y ha mostrado evidencias. Y ahora lo va a mostrar públicamente su fe delante de ustedes ahora. Por eso que el bautismo no es para arrepentimiento ni perdón de pecado. Ya se arrepintió, hermano. Y ha creído en el Evangelio y ahora lo va a evidenciar con su bautismo en agua. Por eso que el bautismo cristiano no es igual que el bautismo de Juan ni el de los prosélitos. Eso que nos quede claro y queda la primera pregunta que habíamos dicho que íbamos a explicar acerca de las diferencias entre los bautismos. El bautismo cristiano es para identificarnos con el mensaje de Jesucristo, con su muerte y resurrección, y que le vamos a seguir. Porque en las culturas, hermanos, y eso es bien tremendo, después lo voy a hablar acerca de la fórmula bautismal, acerca de la fórmula bautismal. Entonces, segundo lugar, o segunda razón por la cual se bautizó nuestro Señor Jesucristo fue para inaugurar su ministerio público. Dicen algunos estudiosos que estaba comenzando la transición de la ley a la gracia. Entonces, y cuando había, lo explicaba hace unos segundos, que cuando había una transición o cambio religioso, se bautizaban, dice ahí, hermano. Los creyentes, los que creían, se bautizaban allí. Entonces, está habiendo una transición ahorita, hermano, en ese momento. Y él va a comenzar su ministerio público a predicar de la gracia y del reino de Dios. Y que él viene a salvar a los pecadores y los va a llamar al arrepentimiento. Y es por eso que él se bautiza. Y es por eso que para estar en un ministerio, hermano, nosotros también debemos de ser bautizados y haber confesado públicamente nuestra fe. Otro, escuche esto. Otra razón por las cuales se bautizó nuestro Señor Jesucristo es porque estaba describiendo su ministerio venidero de muerte y resurrección. Jesús, el hombre, oiga bien, perfecto, el hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, él no tenía que bautizarse, pero aceptó el bautismo en servicio obediente al Padre y le manifestó su aprobación. Dijo, Padre, aquí estoy, pues soy el Cordero, perfecto, sin pecado, soy tu Hijo, que había dejado su trono, se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, hermano, tomando forma de siervo. Y al bautizarse, le está diciendo, Señor, yo estoy mostrando obediencia a ti, a lo que tú me has enviado, a este ministerio que me has dado, que voy a desempeñar, lo voy a hacer con obediencia. Y es por eso que, hermano, el bautismo es un mandato de obediencia. Yo no entiendo cómo puede haber gente en las iglesias con 1, 2, 3, hasta 5 años de ser bautizado. Quizás voy a pecar lo que voy a decir, pero para mí no han creído, hermano. Es que no estoy seguro. Es que fíjese que, y es que hoy la gente tiene que rogar a las personas para que se bauticen. Yo he estado en iglesias que hasta les dan premio, le dicen, el que se bautice le amarra una Biblia de estudio de $100. Y se bautizan por eso, hermano. No porque les nazca en el corazón o quieran identificarse en ser discípulo de Cristo. Qué terrible, hermano. Es terrible lo que se ve, lo que está pasando ahora en el evangelio moderno.
diferente a los creyentes, hermano, en la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan cuando Felipe iba y el eunuco iba leyendo Isaías 53 y no entendía y le empezó a explicar toda la escritura, horas y horas iba en el carruaje? No fueron 5 minutos para evangelizar lo que podían cambiar su vida, un tratadito. Horas y horas se fue con él allí, allá lo que dice aquí Isaías se refería al Cordero que estaba ya profetizado en Génesis 3:15, se lo trajo. Un evangelismo terrible, agresivo, hermano, que tanto que ese hombre creyó y dijo, no, mira, ahí está el agua, bautizame, le dijo en ese preciso momento, hermano, y ahí bajó y lo bautizó, dice la escritura, hermano. Y ahí fue traspuesto, fue arrebatado por el Espíritu, ya no vio más, dice. Y él se fue gozoso, aleluya, hermanos. Qué bendición más grande, hermano. Cuando hay conversiones genuinas, se nota. Entonces, el propósito del trabajo de Juan era preparar los corazones de la gente para la llegada del Mesías, de Jesucristo. Y Jesús llega y pone a prueba su integridad para ver si podía dirigir sus seguidores hacia él. Lo pone, hermano, ahí. Lo puso ahí a prueba. Y esa debe ser la labor de todo ministro. Llevar la gente a Jesús. Y les dijo a sus discípulos, síganlo a él es el que estamos esperando y él del que yo les estaba predicando y decía que él era, váyanse. Entonces, todo hombre de Dios, hermano, todo ministro de Dios, vamos a llevar las personas a Cristo, no nosotros, hermano. Y ese es el problema de los falsos predicadores y los falsos maestros, hermano. Y esta bola de apóstoles que se han levantado y profetas, ellos han dirigido a la gente hacia ellos y sus ministros, no hacia Jesucristo. No hacia Jesucristo. Por eso, hasta que ha habido diferencias, hermano, de otras personas, o se molestaron en la iglesia, o pasó algo, y se van a otro lugar, y digo, pues yo consigo gloria a Dios, porque están buscando a Dios. Porque yo los dirigí hacia Jesucristo, su palabra, hermano, ¿me entienden? No hacia mí. No hacia mí. Y así debe ser. Y esa es la labor de todo hombre de Dios. Por eso dijo Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, dijo Juan 3:30. Pero que yo mengue. Y allí, hermanos, podemos encontrar algo muy, muy bueno ahí en ese. Y dice que cuando estaba allí, hermanos, siendo bautizado, que el Espíritu descendió como en forma de paloma. Y pasan películas bien bonitas que se ven, sentimental, y se le para aquí en el hombro. Ahí está Dios Espíritu Santo. Dios Hijo está siendo bautizado y Dios Padre está hablando y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco, porque está siendo obediente a lo que yo le he mandado, a la misión, al ministerio que yo le he dado. Entonces, según la doctrina de la triunidad, de la pluralidad, que tengo un mensaje pendiente también, que lo grabé allá en una radio en California hace un par de años, ahí acerca del estudio de la Trinidad, parte 1 y parte 2, pero una solo grabación vamos a hacer para subirlo a la cuenta de YouTube, ¿no? Acerca de la Trinidad o la pluralidad es el mejor término, porque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Y ese es el cuestionamiento de muchas sectas pseudo-cristianas, hermanos, que se parecen. Y atacar todo eso, pero ahí está. Aunque el nombre no esté de Trinidad en la Escritura, implícitamente ahí está, y aquí podemos ver. Dios Hijo bautizándose, Dios Espíritu descendiendo, hermano, sobre él para ungirlo, llenarlo de poder. Y lleno el Espíritu se fue al desierto, dice la Escritura. Y Dios Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Ahí está, hermano. La pluralidad divina. La pluralidad. El Ejad. Nuestro Dios uno es. Y la palabra ahí, empezar la palabra Ejad es una unidad. O sea que en el hebreo diría, nuestro Dios, una unidad es como un gajo de uvas, que es una sola unidad y está en un montón de uvitas. Ese es el término hebreo. Y cuando habla acerca de la Trinidad, voy a hablar de eso. La primera argumentación es la argumentación gramatical del hebreo.
Entonces, según la doctrina de la Trinidad, Dios es tres personas, aunque uno en esencia. Y ahí tendríamos que también estudiar sobre ese término, si se le puede llamar a Dios que es una persona y el Espíritu Santo, porque y hay debates con respecto a eso, porque dice que el único que se le puede llamar persona es a Cristo, porque Él se personificó en ser humano. Y ahí salen las posturas teológicas, cuando usted estudia las teologías sistemáticas, dice, no, pero es que personalidad no se refiere solamente a cuerpo, sino a actitudes y características, pero continúa ahí el debate con respecto a eso. Pero ahí podemos ver, Dios Padre habla, Dios el Hijo se bautiza y Dios el Espíritu desciende sobre Jesús. Este es uno de los misterios incomprensibles de Dios. Profundo. Profundo, hermano, esto de la Trinidad es tremendo. Y por eso en el mensaje que grabé allá en California, en la radio, yo comenzaba con esto. Y les contaba a los hermanos, porque eso no se sabe si era una leyenda o fue real, histórico, pero dice que Agustín de Hipona andaba en las costas ahí del mar, hermano, pensando en cómo iba a enseñar acerca de la Trinidad divina o la pluralidad. No hallaba una quebradera de cabeza, hermano, terrible. Y Agustín de Hipona era bien tremendo, tanto que él tenía una frase que él decía: si tratas de explicar la Trinidad, pierdes tu mente, decía. Y si la niegas, pierdes tu alma. Era muy radical lo que él decía. Y cuentan allí, hermano, no sé si sabe si es leyenda o historia, pero andaba ya Agustín de Hipona caminando por la playa, y se me encontró un pequeñito, un niño, solo en la playa, y que había hecho un gran hueco en la arena, así como me gustaba jugar cuando íbamos a la playa con baldecito y la palí, y estaba haciendo, y un gran hueco había hecho en la playa, y él estaba tomando con sus manos agua y llenando ahí ese hueco. Y le dijo a Agustín: ¿qué estás haciendo, hijo? No, señor, es que voy a trasladar ese vasto océano a este hueco que he hecho. Y le dijo: hijo, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a creer que ese gran vasto océano va a caber en ese pequeño agujero? Y el niño dice: ¿qué le dijo? Sí, le dijo, pero así es lo que vos estás tratando de entender y comprender. Esa grandeza y profundidad de Dios no va a caber en tu pequeño cerebro, dice que le digo, hermano. Y se quedó Agustín, y cuando vio la leyenda, historia, no sé, ya no estaba el niño. Y allí comenzó a hablar acerca de la Trinidad, a dar un estudio a Agustín de Hipona y explicar lo que Dios nos ha revelado en su escritura, hermano, hasta donde podemos comprender, porque lo demás, las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros, los hombres, hermano, los que estudiamos. Entonces aquí está, hermano. Entonces, ahora sí podemos comprender después de eso por qué nos debemos de bautizar. Porque si no me bautizo en agua, yo no me estoy identificando con el mensaje de la gracia y fe que Jesucristo trajo en su muerte y resurrección. Entonces yo no puedo ejercer el ministerio públicamente. Y ahora sí podemos comprender por qué debemos de bautizarnos, hermano. Rápidamente, ya en conclusión, te voy a explicar otras cosas. Entonces, ¿por qué debemos de bautizarnos nosotros ahora ya como creyentes, como cristianos? Uno, para identificarnos con Cristo y su ministerio. Cuando yo me bautizo, estoy diciéndole: Señor, yo estoy de acuerdo con tu sacrificio de muerte y resurrección expiatorio que hiciste y de proclamación del Evangelio. Cuando yo me bautizo, me estoy identificando con su muerte y resurrección. Segundo. Tercero, cuando yo me bautizo, estoy evidenciando que quiero andar en novedad de vida nueva, hermano. Que ya no quiero ser el mismo. Ahí estoy haciendo un compromiso. Y para eso vamos a leer Romanos 6, Hechos. Permítame, aquí estamos.
Romanos capítulo 6, hermanos. Versículos del 1 en adelante dice la Escritura. Muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice una pregunta. En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. O sea, con el bautismo, hermano, ¿sí? No es para salvación, pero es muy importante porque el bautismo me está identificando con el ministerio de Cristo, con su muerte y resurrección, y que quiero andar en novedad de vida y que me comprometo a través de ese acto público de vivir una vida para la gloria de Dios. Es muy importante. Es un mandato de obediencia. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos amados, el bautismo es cuando yo me estoy bautizando, diciendo que quiero andar en novedad de vida, que quiero morir para este mundo y vivir para Cristo. Mire qué importante es. No es para salvación, pero es muy importante, hermanos amados. Cuarta razón, porque debemos bautizarnos. Para renunciar a toda práctica pecaminosa y religiosa del pecado. Cuando yo me bautizo al Señor, le digo: Señor, yo soy nueva criatura. Aquello que creía de religiones, de ídolos, de costumbres mundanas, paganas, ya no, todo eso ya no. Hoy solo lo que la Escritura me manda, Señor, yo voy a hacer. Esa es la cuarta razón por la cual debemos bautizarnos. La quinta, para poder servir y ejercer el ministerio. Ya lo vimos que Jesús fue obediente en eso, también nosotros debemos de serlo. Eso es muy importante, hermano. Yo no entiendo cómo puede haber gente 5, 3, 4, 7 años en la iglesia sin bautizarse. Y lo vuelvo a repetir y lo digo con respeto. Para mí no se ha creído realmente. Dios bendiga, hermana Cristi, en Rosario. Claro, y ahí nos metemos en un problema bien tremendo. Porque ya he encontrado a quienes se debe de administrar el bautismo. A los que se han arrepentido y creído en la fe y la gracia. Y que se ve que andan en novedad de vida, que están dando fruto. Pero yo me he topado con problemas bien serios. Hace poco me preguntaron: hermano, ¿cómo podemos hacer? Fíjese que nosotros nos queremos casar, me dijo, pero no nos casan porque no estamos bautizados. Y no nos bautizan porque no estamos ay, hermano, mire, puro trabalengua. Ay, dije yo, ¿qué hacemos aquí? Y empecé a tratar de dar una respuesta bíblica a ese problema. ¿Cómo es, hermano? Entonces, la cuarta razón por la cual debemos bautizarnos es para renunciar a toda práctica pecaminosa y religiosa del pasado. Quinto, para poder servir y ejercer el ministerio, ¿sí es? Por eso que a una persona en las iglesias no se les da privilegio, no se bautiza. No pueden ejercer un ministerio porque no han confesado públicamente a Jesús. En ese mandato de obediencia, en esa ordenanza. Número 6. Para poder participar de la cena del Señor es muy importante.
Porque una persona que no está bautizando se la ministra en el Señor. Y hay gente que sí pasa años en la iglesia, ¿no? 7, porque somos incorporados oficialmente en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo, hermano, en agua, el hermano ya confesó a Jesucristo, ahora pasa a ser ya miembro oficial de la iglesia local, en algunas denominaciones. Muy bien, muy interesante. 8. ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque es la evidencia física de lo que yo he creído espiritualmente. Porque recuerde esto, que la fe es para Dios, pero las obras son para los hombres. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo, y en Mateo 5, para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, que dicen, glorifique a vuestro Padre que está en el cielo. La fe es para Dios, pero las obras son para los hombres. Por eso, por sus frutos se conocerán. 9. Para poder ser discipulado, hermano. Para poder ser discipulado. Por eso dice aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo sea mandado, dice. ¿Cuándo va a venir el discipulado? Cuando la persona ha creído y se ha bautizado, ahí se le va a discipular, dice. Por eso dice después el 20, enseñándoles. Cuando ya creyó, se arrepintió, se bautizó, evidenció su fe públicamente, hermano. Dice, yo he creído en Jesucristo, quiero andar en novedad de vida, vaya, discipulémoslo ahorita. Y aún así debe ser probada su fe. Porque cuánta gente se ha ido, hermanos, a bautizar en un río, o no sé, o piscina donde lo hace cualquier gente. Y alguien dice, pastor, y si lo hacemos en otro lugar debe ser un río, porque fíjense que en nuestra iglesia dicen que debe ser un río, porque Jesús se bautizó en un río, porque era el único recurso hídrico que había ahí, hermanos, en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Llevo los hermanos en África, ya no hay agua, y hacen como unas especies de, como en llantas, cortan y ahí los meten. Wow, yo me emociono cuando veo esas cosas, wow, qué tremendo, qué pasión de esta gente por querer honrar y obedecer a Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque viene la pregunta, pues es otra pregunta. Y solo en un río se puede bautizar. No le repito que en la iglesia primitiva pues lo mojaban en su cabeza por aspiración adentro de allá en las catacumbas y todo. Claro, lo más loco sería ser por sumergido. Pero ahí es válido eso, hermano, en ese momento. Cuando una persona está muriendo, algo falleciendo, y él quiere honrar a Dios y obedecerle, se puede hacer eso. Entonces, para ser discipulado tengo que estar bautizado. Es como el ejército, hermano. El ejército a los 2, 3 meses, 4 meses lo entrenan a usted. Y hasta después de la juramentación, su arma de equipo ya se le tiene confianza ya. Y se le enseñan otras cosas más que no se le enseña en los primeros meses. Hasta que usted eche su juramento de defender la patria a costa de su vida. Entonces, el bautismo también es para poder ser discipulado. Y número 10, porque es un mandato de obediencia de Cristo. O sea, el bautismo es una ordenanza, es algo ordenado por Cristo, hermano. Nos guste o no nos guste. Y algunos dicen que el bautismo cristiano sustituye la circuncisión dada a través de Moisés en la ley del Antiguo Testamento. Y puede venir otra pregunta, hermano, porque alguien me preguntó, pastor, ¿y qué piensa usted del bautismo de infantes? Yo respeto a quienes lo hacen, algunas denominaciones reformadas lo hacen, pero en la Escritura no hay evidencia. Lo que hacen es sacar 2 textos ahí nada más de su contexto, es solamente una suposición. Hermanos, y ahí pues la Escritura habla acerca de creer, de bautizarse, y yo creo que un niño no puede creer. Recién nacido no va a creer. No está apto para desarrollar su fe, hermanos, su conciencia. Porque aunque él trae el pecado original, pero hermano, él no trae conciencia de pecado. Y la condenación viene hasta que se activa la conciencia de pecado y violamos la ley de Dios y transgredimos la ley de Dios. Ahí viene ya la condenación.
y necesita la salvación y el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Entonces, por lo cual nosotros no bautizamos pues niños. Usted sabe toda la historia que hablé de la Reforma y lo que pasó con los anabautistas, hermano, cuando surgieron la Reforma, que fue persecución, que murieron miles de anabautistas por los propios reformados, por Ruico Zwingli, por Lutero, y hasta un Juan Calvino se vio involucrado en eso, hermano, con algunos anabautistas, y con la muerte de John Tezel, como que era. No, John Tezel era aquel el que recogía las indulgencias, fue otro hombre que mencioné ahí, que lo asesinaron, hermano. A los anabautistas por rechazar el bautismo de infante. Hasta ahí llegó el fanatismo religioso. Qué terrible, hermano, amado. O sea que si estuviéramos en esa época, yo me parase y dijeran, hey, eso es la Navidad, eso no está en la Escritura, me matarían y me quemarían también, hermano, aleluya. Qué terrible. Hasta eso llega el fanatismo religioso. Qué tremendo, mis hermanos amados en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ir acerca de las últimas dos preguntas. La fórmula bautismal, ¿cómo tendría que ser, pastor? Y la otra es, ¿cuánto tiempo hay que esperar para bautizar a un nuevo convertido? Hermano, eso lo va a determinar los concilios de ancianos de las iglesias. Recuerde que los concilios de ancianos son los que dirigen ahí, bueno, se le llamó una reforma principio regulador, ¿va? Cómo se va a dirigir la alabanza, cómo se va a dirigir el servicio, cómo se va a recoger la ofrenda, qué se va a cantar en la iglesia, quiénes van a oficiar estos servicios, o sea, cuánto vamos a esperar para bautizar a un nuevo convertido, 6 meses, un año, y solo va a terminar el concilio de ancianos que están gobernando la iglesia. Claro, siempre basados en la palabra de Dios. Porque alguien dice, no, pastor, pero yo veo que ahí Felipe el eunuco en el momento lo bautizó. Y la gente que se convertía allí cuando Pedro predicó, se bautizó en el instante las personas. Pero yo les voy a explicar algo. Ahí hay un contexto de persecución, hermano. Allí, por eso les decía que el día libre, los martes de las catacumbas, el que se bautiza, el que creía, hermano, la fe y abrazaba el evangelio en ese momento, él estaba abrazando su sentencia de muerte. Por eso ese libro, El martes de la catacumba, dice, cuando ser cristiano costaba la vida. Entonces, es un contexto de persecución, hermano, que te vaya a perseguir el gobierno, el imperio, y te vaya a asesinar. Yo no creo que alguien va a levantar la mano, o como se hace ahora en las campañas, vaya secto. Ahí no. Ahí el que decía, creo en Jesucristo, que Él es el Señor, que Dios, y creo en el Evangelio, hermano, era porque estaba convencido que lo hacía, por lo menos la mayoría, porque siempre hubieron falsos creyentes como Demas, como Alejandro, siempre se van a dar, pero en su mayoría en ese contexto las conversiones eran genuinas las conversiones. Y es por eso que en ese contexto de persecución, no cualquiera se iba a convertir o decir, yo creo en el Evangelio y creo en Jesucristo, que Él es el curioso, el Señor, el Kyrios, porque era la muerte. Y bendiga, hermano José, ya en Nahuizal. Bendiga ya a Jaime Sánchez también. Y es por eso que en ese momento se bautizaba a las personas en el mismo momento, porque decía, bueno, imagínate que hubieran soldados romanos y todo ahí que no querían para los cristianos, ni las religiones, ni los judíos, y convertirse en ese momento, no cualquiera, no cualquiera. Y es por eso que se bautizaban. Pero ahora lo más prudente es algunos concilios dicen que pueden ser los 6 meses, otros dan un año, bueno, que venga el hermano, lo vamos a, que aprenda, vamos a ver si da frutos de su conversión y lo bautizamos y lo discipulamos para el ministerio. Pero hay otros que no les da lo mismo. Así que, en la otra semana bauticémonos. Si discipulado, pongámoslo a servir en la escuela bíblica, hasta liderazgo le dan. Pero eso va a depender de cada ministerio, como lo vea. Lo más recomendable bíblico sería que la persona se confesó a Jesucristo, se arrepintió. Bueno, hermano, bienvenido aquí a la iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Sentate, te vas a congregar con nosotros, te vamos a supervisar. Y vamos a ver a través de la escritura si verdaderamente te has arrepentido. Y si usted ve que a los 3 meses, hermano, porque una persona un mes, a los 3 meses, menos puede dar evidencia. Si no, pregunte a la mujer samaritana. O sea, ¿qué? Y si nosotros vemos eso en las personas, evidencia, y él se quiere bautizar, bauticémoslo entonces. Eso sería lo más recomendable y el consejo que yo podría dar, hermano. Y lo último,
¿Cuál sería la fórmula bautismal? Y aquí está. Este es el tema de debate. Terrible, hermano, porque ya ha escuchado usted ahí por unas sectas, el sabelianismo se conoce como Sabelio, que fue un hereje del siglo II. Ujú. Y pues o modalismo se conoció también, hermano. Y comenzó a atacar el tema de la triunidad o la pluralidad divina de Dios. Entonces ellos dicen que el bautismo solo debe ser en el nombre de Jesús, por lo que Pedro dijo, hermanos judíos, pero el contexto es bueno porque dice hermanos judíos. Y los que defienden la corriente teológica que defiende el bautismo trinitario, dicen, no, que ahí en Hechos, bueno, vamos a ir precisamente, vayamos, ¿no? Se los voy a leer para que no diga el pastor está inventando. Y después les voy a decir yo qué pienso, hermano. Si vamos aquí a Hechos, permítame ahorita, aquí estamos ya en Hechos. Buenos temas estos, son largos, ¿verdad? Que no solo así por así, pero como muy superficialmente se enseña. Por eso le decía al hermano que yo un ritmo lo voy a hacer de 3 minutos. Lo voy a hacer porque me le piden requisitos para grabar en vivos en YouTube, pero yo no, porque en 3 minutos más que se puede confundir la gente por una frase que no entiendan o mal dicha y después, hermano, sale el problema bien, que es bien tremendo. Aquí estamos ahorita, permítanme. Gloria al Señor. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice que Pedro, hermanos, aquí está. Que tienen cejar el sermón de Pedro, dice versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y se alzó la voz y les habló diciendo. Ahora, ¿quién es la audiencia? Dice en la primera corriente teológica que defiende el bautismo trinitario. Dice, al que pertenecemos nosotros, dice, varones judíos. ¿A quién le está predicando Pedro? Varones judíos, que bien llegado a las fiestas y todo eso, hermano. Ahí. Y todos los que habitáis en Jerusalén, judíos, por supuesto. Esto es, o sea, notorio oír mis palabras y empieza. Porque estos que no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Me entiendes? Sino que los que están llenos del Espíritu Santo y empieza a predicarle mensaje acerca del Mesías de Jesús Nazareno, le dice el 22 varón israelita, oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, que vosotros mismos sabéis, a este se ha entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole y el mensaje está lleno del Espíritu Santo y les compungió, hermano. Pedro no le está dando promesas ni hablando de milagros, ni que Dios tenía un plan maravilloso para ellos, le estaba predicando contra su pecado, su hipocresía y su falsedad, hermanos. Y el 29 dice, varones hermanos, si os puede decir brevemente, el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, y empieza a hablar de la profecía que David había hecho. El pueblo está ahí, un mensaje tremendo, hermano. Y dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dijo. Pero les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es pasaje el que se ocupa en la corriente teológica y que se defiende que la fórmula bautismal debe ser una trinidad o triunidad, hermano. Porque aquí, en este texto que ocupan, va la iglesia sabeliana, porque se le conoce como la fe en Jesús y cosas así, entran allí, son varias, como 4 denominaciones que entran en ese grupo. Se ocupa este texto, pero dicen la corriente teológica que defiende esto, que está hablando judíos, porque los judíos conocían Yahweh, Adonai y Jehová, ¿entiendes? Que era el único Dios vivo y verdadero, sabían quién era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Adonai y de Dios, pero de Cristo no lo querían reconocer como alguien divino, como un ser divino.
que había venido del cielo. Y por eso dicen ellos que Pedro les dice, ahí hermanos, bautices en el nombre y de Jesús. O sea, tienen que reconocer su autoridad, tienen que reconocer su divinidad que se levantó de los muertos. ¿Entienden? Y esa es la que se ocupa ahí. Y hay muchos estudios ahí que usted los puede buscar ahí en el internet con respecto al tema, pero viene lo otro y dice, no, en el nombre de Jesús. Y lo más tremendo también, hermano, que se habla y se rumora por ahí, y no es un rumor, sino de que esto de Mateo 28, el texto que leímos ahí, cuando dice, por tanto, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que se rumora, sino que dicen que algunos manuscritos, los más antiguos, no está ese texto que fue añadido. Entonces, pero el problema no es aquí en la fórmula bautismal, sino que lo vemos del sabelianismo y todo, que ellos están negando una doctrina, hermano, no es en tanto decir el bautismo, porque el bautismo ni salva, sino que están ya tocando el tema de la Trinidad, hermano, una doctrina básica que la Escritura enseña, que al que no esté el nombre de Trinidad está implícita, como ya lo leímos, en el bautismo mismo de Jesús, que el Padre habló, el Espíritu descendió y el Hijo se bautizó. Y así podemos encontrar textos también en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en otros, donde está la pluralidad divina. Pero, ahora bien, ¿y usted qué piensa? Hermanos, bien difícil el tema, porque estaba escudriñando por aquí. Y soy una persona que me gusta analizar y escuchar y ver y sacar mis propias conclusiones. Y también cuando sacaba el diplomado de teología judía del Nuevo Testamento, vimos ese tema. Y el problema es que como es algo cultural también, y aquí está el problema en esas culturas, hermano. Recuerde que Jesús era un rabino judío, un rabuni. Y en aquellas culturas que habían varias escuelas rabínicas con diferentes posturas teológicas, cuando los tamiranes o los discípulos, los madastés, venían y seguían un rabino, se bautizaban en el nombre de ese rabino. Si era Gamaliel, se bautizaban. No, ahora yo estoy en el judaísmo, en esta secta o en esta corriente y soy discípulo de fulano. Y es por eso ahí que culturalmente sí puede pesar, hermanos. Tal vez se podría hasta reconocer que el bautismo pudo haber sido en el nombre de Jesús. Pero vengo yo y sé que algunos manuscritos de los más antiguos, no está ese texto, sino que fue añadido más después. Y los que acusan a eso dicen que fue para darle sostenimiento más a la doctrina trinitaria, pero para mí el texto, aunque no estuviese la doctrina, está allí, hermano, implícitamente en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, todo eso, en lo que sucedió ahí. Pero también me pongo a pensar porque me fui a ver por ahí otro escrito. Estaba investigando para ahí cuando usted va a estudiar a una universidad o algo, hay una materia que se llama patrística. Y la patrística tiene que ver, hermanos, con el estudiar a todos los padres de la iglesia. Estudia a los padres apostólicos, que fueron los discípulos directamente de los apóstoles, a los padres apologistas que defendían la fe, los padres dogmáticos, y empieza ahí a estudiar uno. Siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Pero lo más interesante es que entre los padres de la iglesia que defendieron y enseñaron sobre el bautismo trinitario, estaba viendo por allí, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue uno Justino Mártir, Hipólito también, hermano, de Roma, Cipriano de Cartago, Atanasio de Alejandría y Tertuliano, hermano, que fue el primero en usar la palabra Trinidad. Estaba investigando, estaba viendo yo eso por ahí. Aunque históricamente la práctica de las enseñanzas apostólicas también, como la Didache, hablan de eso, el bautismo, la Trinidad. Y la Didache fue la enseñanza de los 12, que se conocía como la enseñanza de los 12.
Y también las cartas de Policarpio de Esmirna habla también del bautismo allí, hermano, trinitario. Y Policarpio de Esmirna fue discípulo de Juan, el que murió en la iglesia y lo metieron allí, hermano. Y murió, como usted sabe, en la hoguera, quemado. Y así estaba leyendo y dije, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, Justino Mártir en el siglo II se refirió a la fórmula en sus escritos trinitaria, porque ahí tengo mi nota de la patrística, ¿sí? Wow. Este Justino Mártir en el siglo II se refirió a la fórmula trinitaria, aunque no con la terminología exacta como se hace ahora, pero que se usó más adelante, pero se refirió a la fórmula trinitaria bautismal. Hipólito de Roma también en el siglo III describe la fórmula del bautismo en 3 preguntas y respuestas sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, afirmando el bautismo trinitario en su obra La tradición apostólica, que algunos dicen que tomó nota de ahí de la Didache. Cipriano de Cartago en el siglo III también defendió fielmente que el bautismo debe ser en el nombre de la Trinidad, hermano, plena. Y atacó las versiones en aquel momento que se usaban en el nombre de Jesús, porque ya se usaba algunos ahí del nombre de Jesús, por el sabelianismo que había surgido y todo esto y lo otro. Tertuliano a finales del siglo II y a inicios del siglo III también fue el primero en usar el término latín, lo que decíamos ahí, trinitas, el término latín, Trinidad, trinitas, y describiendo así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una única unidad, hermano, y usándolo en el bautismo. Y Atanasio de Alejandría en el siglo IV fue de los más grandes también defensores de la doctrina trinitaria, hermano, y consolidó también la doctrina de la fe en contra del concilio de Nicea, se recuerdan, donde el arrianismo fue a atacar la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. Y él fue utilizada ahí en sus escritos, hermano, y esa afirmación de fe para defenderle ante ese concilio, y también lo llevó al bautismo de la Trinitaria. Y algo bien interesante también por ahí, que Teófilo de Antioquía, hermanos, fue el primer padre de la iglesia, que está documentado que utilizó la palabra Trinidad para referirse a Dios. Entonces, aquí el bautismo no, como lo explicamos, no salva. El problema está de que yo no le habría ningún problema. Ahí va. Pero el problema es que no solo está que el bautismo en el nombre de Jesús, sino el problema es que están negando la deidad allí del Espíritu Santo, hermano. Y el modalismo, o modos, que el Padre y el Espíritu son simplemente modos, pero que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. Ahí está el problema doctrinal y herético. Entonces, hermano, aquí está. Usted saque sus propias conclusiones de lo que hemos enseñado. Aquí un poco ahí va de conocimiento. Ya estoy un poco cansado de mi garganta, pero he compartido esta palabra de todo mi corazón ahí, hermano. No es para mostrar conocimiento ni nada. Sí, para ver que sea de bendición esto, hermano, para edificar el cuerpo de Cristo. Y diga, hoy entiendo por qué me bautizó. Hasta más de bautizarse otra vez les van a dar, pero estamos bien ahí. Uno, cuando me bauticé, no sabía nada de esto, hermano. Bautícese. Para que entre a la iglesia y estudia, está bien. Y yo me bauticé porque quería estudiar teología y todo eso. Pero yo ignoraba todas estas cosas, hermano. Pero bendito sea Dios que en su gracia y en su misericordia nos las ha mostrado y las compartimos con ustedes. Entonces espero que sea de bendición. Y cualquier cosa lo pueden escribir, pregunta ahí en el comentario o escribirme ahí el Messenger. Y la mayoría de ustedes también tienen mi WhatsApp ahí, hermano, los que están aquí conectados y estamos para servir. Así de que aquí he terminado acerca del estudio del bautismo y otra vez, y después vamos a estudiar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para que Dios lo bautice, lo dio, hermano.
¿Con qué propósito? Muy interesante, así de que gloria al Señor. Vamos a orar. Si alguien se me quedó ahí, no saludarlo, porque estaba bien centrado en el mensaje, ahí concentrado en eso, hermanos. Así que Dios me les bendiga grandemente y vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grande amor, oh Dios. Gracias por estas cosas que nos has mostrado, por estas verdades de tu palabra, por estas verdades innegables de tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, porque las escudriñamos y las buscamos como a pepitas de oro, como a tesoros, Señor, escondidos, Padre, que son tus verdades de tu palabra, Señor. Gracias. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza y la exaltación por todos los siglos. Bendice cada vida, cada hermano, cada hermana que ha estado conectado en este video y que se van a conectar, lo van a ver en el YouTube también. Que sea de mucha bendición, Señor, y que sea de desafío también para ser verdaderos discípulos y pasar por las aguas, Señor, ahí del bautismo, Señor, para identificarnos con tu muerte y resurrección y con tu ministerio, y que queremos andar en novedad de vida nueva, Padre. Gracias. Gracias, Padre Santo. Te sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Seguimos en contacto ahí. Gloria a Dios.